Introducción. Louis Althusser, filósofo marxista-leninista, militante del Partido Comunista de Francia, que destapó a la filosofía como práctica ideológica, desarrollando la idea de Gramsci, de que esta era la lucha de clases en el campo de la teoría, estableciendo también su relación con la ciencia. Son las masas, en la lucha de clases, las que construyen la historia, y por tanto la ciencia y la filosofía. Esto entró en contradicción con la tesis estalinista y con su vertiente eurocomunista. En la práctica teórica, sus elaboraciones son siempre intervenciones, a menudo colectivas, sobre problemas candentes del movimiento revolucionario. En su primera etapa, desarrolla y profundiza el pensamiento de Marx, incidiendo especialmente en el Capital, y de Lenin frente a la línea practicada por el PCF. En sus últimos escritos, quiere poner en práctica una refundación revolucionaria del marxismo. El curso que sigue es un fragmento de Ideología y aparatos ideológicos de Estado, que es la esquematización y puesta en relación de las organizaciones sindicales, religiosas, familiar, etc., y en definitiva, de la totalidad social, con el poder de Estado, que es de clase, significando por tanto una nueva conceptualización del Estado, superando la división Estado-sociedad civil. Por Louis Althusser. La reproducción de las fuerzas productivas. No habrá dejado de asombrarle al lector que nos hayamos referido a la reproducción de los medios de producción, pero no a la reproducción de las fuerzas productivas. Hemos omitido, pues, la reproducción de aquello que distingue las fuerzas productivas de los medios de producción, o sea, la reproducción de la fuerza de trabajo. Si bien la observación de lo que sucede en la empresa, especialmente el examen de la práctica financiera contable de las previsiones de amortización-inversión, podía darnos una idea aproximada de la existencia del proceso material de la reproducción, entramos ahora en un terreno en el cual la observación de lo que pasa en la empresa es casi enteramente ineficaz. Y esto por una sencilla razón. La reproducción de la fuerza de trabajo se opera, en lo esencial, fuera de la empresa. ¿Cómo se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? Dándole a la fuerza de trabajo el medio material para que se reproduzca, el salario. El salario figura en la contabilidad de la empresa, pero no como condición de la reproducción material de la fuerza de trabajo, sino como capital mano de obra. Sin embargo, es así como actúa, ya que el salario representa solamente la parte del valor producido por el gasto de la fuerza de trabajo, indispensable para su reproducción. Aclaremos, indispensable para reconstituir la fuerza de trabajo del asalariado para vivienda, vestimenta y alimentación. En suma, para que esté en condiciones de volver a presentarse a la mañana siguiente y todas las santas mañanas a la entrada de la empresa. Y agreguemos, indispensable para criar y educar a los niños en que el proletario se reproduce como fuerza de trabajo. Recordemos que el valor, el salario, necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, no está determinado solamente por las necesidades de un salario mínimo biológico, sino también por las necesidades de un mínimo histórico. Marx señalaba, los obreros ingleses necesitan cerveza y los proletarios franceses vino, y por lo tanto, históricamente variable. Señalemos también que este mínimo es doblemente histórico, en cuanto no está definido por las necesidades históricas de la clase obrera que la clase capitalista reconoce, sino por las necesidades históricas impuestas por la lucha de clase proletaria, lucha de clase doble, contra el aumento de la jornada de trabajo y contra la disminución de los salarios. Empero, no basta con asegurar a la fuerza de trabajo las condiciones materiales de su reproducción para que se reproduzca como tal.
Dijimos que la fuerza de trabajo disponible debe ser competente, es decir, apta para ser utilizada en el complejo sistema del proceso de producción. El desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de unidad históricamente constitutivo de esas fuerzas productivas en un momento dado determinan que la fuerza de trabajo debe ser diversamente calificada y por lo tanto reproducida como tal. Diversamente, o sea, según las exigencias de la división social técnica del trabajo en sus distintos puestos y empleos. Ahora bien, ¿cómo se asegura esta reproducción de la calificación diversificada de la fuerza de trabajo en el régimen capitalista? Contrariamente a lo que sucedía en las formaciones sociales esclavistas y serviles, esta reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo tiende a asegurarse no ya en el lugar de trabajo, aprendizaje en la producción misma, sino cada vez más fuera de la producción, por medio del sistema educativo capitalista y de otras instancias e instituciones. Los aparatos ideológicos de Estado. Todos los aparatos ideológicos de Estado, sean cuales fueren, concurren al mismo resultado, la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. Cada uno de ellos concurre a ese resultado único de la manera que le es propia. El aparato político sometiendo a los individuos a la ideología política de Estado, la ideología democrática, indirecta o directa. El aparato de información, atiborrando a todos los ciudadanos mediante la prensa, la radio, la televisión, con dosis diarias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc. Lo mismo sucede con el aparato cultural. El rol de los deportes es de primer orden en el chauvinismo. El aparato religioso, recordando en los sermones y en otras grandes ceremonias de nacimiento, casamiento o muerte, que el hombre solo es polvo, salvo que sepa amar a sus hermanos hasta el punto de ofrecer su otra mejilla a quien le abofeteó la primera, y el aparato familiar. Este concierto está dominado por una partitura única, ocasionalmente perturbada por contradicciones, las de restos de las antiguas clases dominantes, las de proletarios y sus organizaciones, la partitura de la ideología de la clase actualmente dominante, que integra en su música los grandes temas del humanismo de los ilustres antepasados que, antes del cristianismo, hicieron el milagro griego, y después la grandeza de Roma, la ciudad eterna y los temas del interés particular y general, etc., nacionalismo, moralismo y economismo. No obstante, un aparato ideológico de Estado cumple muy bien el rol dominante de ese concierto, aunque no se presten oídos a su música, tan silenciosa es. Se trata de la escuela. La escuela. ¿Qué se aprende en la escuela? Es posible llegar hasta un punto más o menos avanzado de los estudios, pero de todas maneras se aprende a leer, escribir y contar, o sea, algunas técnicas y también otras cosas, incluso elementos, que pueden ser rudimentarios o por el contrario profundizados, de cultura científica o literaria, utilizables directamente en los distintos puestos de la producción. Una instrucción para los obreros, una para los técnicos, una tercera para los ingenieros, otra para los cuadros superiores, etc. Se aprenden habilidades. Pero al mismo tiempo, y junto con esas técnicas y conocimientos en la escuela, se aprenden las reglas de buen uso, es decir, de las conveniencias que debe observar todo agente de la división del trabajo, según el puesto que está destinado a ocupar. Reglas de moral y de conciencia cívica y profesional, lo que significa, en realidad, reglas del respeto a la división social técnica del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido por la dominación de clase. Se aprende también a hablar bien el idioma, a redactar bien, lo que de hecho significa
para los futuros capitalistas y sus servidores, saber dar órdenes, es decir, solución ideal, saber dirigirse a los obreros, etc. Enunciando este hecho en un lenguaje más científico, diremos que la reproducción de la fuerza de trabajo no solo exige una reproducción de su calificación, sino al mismo tiempo la reproducción de su sumisión a las reglas de orden establecido, es decir, una reproducción de su sumisión a la ideología dominante por parte de los agentes de la explotación y la represión, a fin de que aseguren también, por la palabra, el predominio de la clase dominante. En otros términos, la escuela, y también otras instituciones del Estado como la Iglesia y otros aparatos como el Ejército, enseña las habilidades bajo las formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su práctica. Todos los agentes de la producción, la explotación y la represión, sin hablar de los profesionales de la ideología, deben estar compenetrados, en tal o cual carácter, con esa ideología, para cumplir concienzudamente con sus tareas, sea de explotados, los proletarios, de explotadores, los capitalistas, de auxiliares de la explotación, los cuadros, de grandes sacerdotes de la ideología dominante, sus funcionarios, etc. La condición sine qua non de la reproducción de la fuerza de trabajo no solo radica en la reproducción de su calificación, sino también en la reproducción de su sometimiento a la ideología dominante o de la práctica de esta ideología, debiéndose especificar que no basta decir no solamente sino también, pues la reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo se asegura en y bajo las formas de sometimiento ideológico, con lo que reconocemos la presencia eficaz de una nueva realidad, la ideología. La escuela toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales, desde el jardín de infantes, y desde el jardín de infantes les inculca, con nuevos y viejos métodos, durante muchos años, precisamente aquellos en los que el niño, atrapado entre el aparato de Estado-familia y el aparato de Estado-escuela, es más vulnerable, habilidades recubiertas por la ideología dominante, el idioma, el cálculo, la historia natural, las ciencias, la literatura, o más directamente la ideología dominante en estado puro, moral, instrucción cívica, filosofía. Hacia el sexto año, una gran masa de niños cae en la producción. Son los obreros o los pequeños campesinos. Otra parte de la juventud escolarizable continúa, bien que mal se encamina y termina por cubrir puestos de pequeños y medianos cuadros, empleados, funcionarios pequeños y medianos, pequeños burgueses de todo tipo. Una última parte llega a la meta, ya sea para caer en la semidesocupación intelectual, ya para proporcionar, además de los intelectuales del trabajador colectivo, los agentes de la explotación, capitalistas, empresarios, los agentes de la represión, militares, policías, políticos, administradores, etc. Y los profesionales de la ideología, sacerdotes de todo tipo, la mayoría de los cuales son laicos convencidos. Cada grupo está prácticamente provisto de la ideología que conviene al rol que debe cumplir en la sociedad de clases. Rol de explotado, con conciencia profesional, moral, cívica, nacional y apolítica altamente desarrollada. Rol de agentes de la explotación, saber mandar y hablar a los obreros. Las relaciones humanas. De agentes de la represión, saber mandar y hacerse obedecer sin discutir, o saber manejar la demagogia de la retórica de los dirigentes políticos. O de profesionales de la ideología que saben tratar a las conciencias con el respeto, es decir, el desprecio, el chantaje, la demagogia convenientes adaptados a los acentos de la moral, la virtud, la trascendencia, la nación. Por supuesto, muchas de esas virtudes contrastadas, modestia, resignación, sumisión por una parte, y por otra cinismo, desprecio, altivez, seguridad, grandeza, incluso bien decir y habilidad, se enseñan también en la familia, la iglesia, el ejército, en los buenos libros, en los filmes y hasta en los estadios.
Pero ningún aparato ideológico de Estado dispone durante tantos años de la audiencia obligatoria. Y por si fuera poco, gratuita. 5 a 6 días sobre 7, a razón de 8 horas diarias de formación social capitalista. Ahora bien, con el aprendizaje de algunas habilidades recubiertas en la inculcación masiva de la ideología de la clase dominante, se reproduce gran parte de las relaciones de producción de una formación social capitalista, es decir, las relaciones de explotados a explotadores y de explotadores a explotados. Naturalmente, los mecanismos que producen este resultado vital para el régimen capitalista están recubiertos y disimulados por una ideología de la escuela universalmente reinante, pues esta es una de las formas esenciales de la ideología burguesa dominante. Una ideología que representa a la escuela como un medio neutro, desprovisto de ideología, puesto que es laico, en el que los maestros respetuosos de la conciencia y la libertad de los niños que les son confiados, con toda confianza por sus padres, que también son libres, es decir, propietarios de sus hijos, los encaminan hacia la libertad, la moralidad y la responsabilidad de adultos mediante su propio ejemplo, los conocimientos, la literatura y sus virtudes liberadoras. Pido perdón por esto a los maestros que, en condiciones espantosas, intentan volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros, las pocas armas que pueden hallar en la historia y el saber que ellos enseñan. Son una especie de héroes, pero no abundan, y muchos, la mayoría, no tienen siquiera la más remota sospecha del trabajo que el sistema, que los rebasa y aplasta, les obliga a realizar. Y peor aún, ponen todo su empeño e ingenio para cumplir con la última directiva, los famosos métodos nuevos. Están tan lejos de imaginárselo que contribuyen con su devoción a mantener y alimentar esta representación ideológica de la escuela, que la hace tan natural e indispensable y hasta bienhechora a los ojos de nuestros contemporáneos como la Iglesia era natural, indispensable y generosa para nuestros antepasados hace algunos siglos. En realidad, la Iglesia es reemplazada hoy por la escuela en su rol de aparato ideológico de Estado dominante. Está combinada con la familia, como antes lo estuvo la Iglesia. Se puede afirmar entonces que la crisis, de una profundidad sin precedentes, que en el mundo sacude el sistema escolar en tantos estados, a menudo paralela a la crisis que conmueve el sistema familiar, ya anunciada en el manifiesto, tiene un sentido político si se considera que la escuela y la pareja escuela-familia constituye el aparato ideológico de Estado dominante, aparato que desempeña un rol determinante en la reproducción de las relaciones de producción de un modo de producción amenazado en su existencia por la lucha de clases mundial. Preguntas sobre este curso. ¿Cómo se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? La reproducción de la fuerza de trabajo se asegura dándole a ella el medio material para que se reproduzca, o sea, dándole un salario. Pero las condiciones materiales no bastan para la reproducción de la fuerza de trabajo. Dijimos que la fuerza de trabajo disponible debe ser competente, calificada, es decir, apta para ser utilizada en el complejo sistema del proceso de producción, o sea, apta a las exigencias de la división social técnica del trabajo en sus distintos puestos y empleos. ¿Cómo se asegura la reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo en el régimen capitalista? Contrariamente a lo que sucedía en las formaciones sociales esclavistas y serviles, esta reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo tiende a asegurarse no ya en el lugar de trabajo, sino cada vez más fuera de la producción, por medio del sistema educativo capitalista y de otras instancias e instituciones. ¿A qué concurren los aparatos ideológicos de Estado?
Los aparatos ideológicos de Estado concurren al mismo resultado: la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. Cada uno de ellos concurre a ese resultado único de la manera que le es propia. El aparato político sometiendo a los individuos a la ideología política de Estado, la ideología democrática, indirecta, parlamentaria o directa, plebiscitaria o fascista. El aparato de información atiborrando a todos los ciudadanos mediante la prensa, la radio, la televisión, con dosis diarias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc. Lo mismo sucede con el aparato cultural. El rol de los deportes es de primer orden en el chauvinismo, etc. El aparato religioso recordando en los sermones y en otras grandes ceremonias de nacimiento, casamiento o muerte que el hombre solo es polvo, salvo que sepa amar a sus hermanos hasta el punto de ofrecer su otra mejilla a quien le abofeteó la primera. Según Luis Althusser, ¿qué se aprende en la escuela? En la escuela se aprenden las reglas del buen uso, es decir, de las conveniencias que debe observar todo agente de la división del trabajo, según el puesto que está destinado a ocupar. Reglas de moral y de conciencia cívica y profesional, lo que significa en realidad reglas del respeto a la división social técnica del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido por la dominación de clase. Se aprende también a hablar bien el idioma, a redactar bien, lo que de hecho significa para los futuros capitalistas y sus servidores saber dar órdenes, es decir, solución ideal, saber dirigirse a los obreros, etc.